Seguimos en el radar analizando los temas que nos han sorprendido durante el fin del año 2013 y el inicio de este 2014. Y como bien leyó Sabrina, los usuarios de las redes sociales en Twitter tienen sus opiniones divididas en cuanto al nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, el abogado y licenciado José Ayú Prado. Doña Esmeralda, usted que fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia y que ha visto cómo los 2 años de Moncada Luna fueron de crisis en crisis, incluso con el intento de intervenir en materia privativamente electoral, que gracias a Dios fue defenestrado oportunamente. ¿Usted qué vislumbra para la Corte con José Ayú Prado como presidente? Bueno, primero, la primera posición es deja el magistrado Moncada Luna la conducción de la Corte. Eso es un logro. La posición del magistrado Ayú Prado, yo como funcionaria que fui del sistema de justicia, cuando uno pasa mucho tiempo dentro del sistema, uno conoce las cosas, cómo se procesan. Y el magistrado Ayú Prado tendrá hoy una oportunidad de oro, de darle al pueblo panameño una nueva visión de la Corte. Se dice, bueno, pero las cosas que han pasado en el cargo que ocupó en la Procuraduría le ponen ya como un sello, cerrando algunos procesos. Eso produce en el ciudadano un cuestionamiento. Yo pienso hoy que como hombre que conoce el tema de justicia, que sabe la trascendencia de lo que el concepto de independencia implica para el sistema judicial, está en sus manos hoy. No le va a ser fácil, porque el ser amigo del presidente o tener vinculaciones con los poderes económicos, poderes políticos, puede generar ese conflicto de interés. Pero hay una posición en el hombre y en la mujer, en el ser humano. Usted está investido del poder constitucional. Cuando uno tiene eso como funcionario del sistema de justicia, uno se puede levantar sobre esas fuerzas que representan otros poderes. Entonces, está en sus manos, es un reto que tiene, y hay 2 retos que yo hoy levanto mi voz. Sistema penal acusatorio, que no puede permitírsele al país tener 2 sistemas de justicia penal distintos. Nosotros, los de la ciudad, tenemos una justicia en desventaja con respecto al interior de la República. Y el tema de la carrera judicial, no para defender a los funcionarios, sino por el contrario, para garantizar la independencia. Para esa instancia inicial, la primera instancia, que no tenga por qué recibir órdenes de una instancia superior. Entonces, garantizar carrera es garantizar independencia. Un reto que tiene el magistrado Ayú Prado, y que ojalá, investido de la ética judicial, asuma su rol. De esa independencia que usted habló el presidente de la República en su discurso en la Asamblea, refiriéndose al papel y al rol del Tribunal Electoral. Dio un empuje que para muchos interesante cuando él dice: garantizará el Tribunal Electoral la transparencia y la independencia que requiere este proceso electoral que estamos inmersos. Pero solo ese mensaje y solo ese deseo cumpliría con darle la tranquilidad a este proceso, o hay más, don Temi, por ver, sobre todo cuando vemos el viernes pasado este espectáculo que se genera en el Tribunal Electoral cuando intentan inscribir a una persona y ella descubre y desenmascara a quienes los quieren llevar a inscribirse y le dice: me están ofreciendo dinero.
Bueno, yo creo que en esta etapa el Tribunal Electoral va a cumplir ese rol, gracias a Dios. Sí. Creo que siguen habiendo mayoritariamente magistrados en el Tribunal Electoral que han demostrado en el pasado tener una conducta y una trayectoria que han garantizado elecciones libres y honestas en este país. Yo no dudo que va a pasar lo mismo, a pesar de que puedan haber intentos de no que se vuelva a repetir esa misma historia. Yo creo que yo ahí me siento bastante tranquilo. El papel del fiscal electoral no es el más plausible, lamentablemente no está haciendo su trabajo, responde a intereses muy claros. Y ahí no vamos a esperar muchas cosas en el tema de la investigación electoral que debe ser, que es el papel de esta persona. Yo quiero intervenir un poquito en el tema que hablaba la exmagistrada Troitiño. Hay 4 posiciones en este país donde el presidente actual no puede permitir que no haya nadie de su confianza. Ese es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, ese es el presidente de la Asamblea Legislativa, ese es el procurador o la Procuradora General de la Nación y ese es la Contralora del país. Esos 4 puestos están en manos de personas muy allegadas, probadamente, al presidente de la República. Y yo creo que no hay que ser muy inteligente para darse cuenta por qué esas 4 personas son llegadas a la jefe del Palacio de las Garzas. Yo creo que el país necesita una transformación moral seria. Y yo creo que llegó el momento de que nuestros electores, los que están en sus casas, comiencen a hablar seriamente de la etapa que estamos viviendo como país. El futuro de un país se construye y se va construyendo de poco a poco. Y no podemos tirar a la basura lo que hemos construido en 20, 23 años de democracia. Tenemos que fortalecer esa democracia. Y este país merece una transformación moral. Ya es hora de que logremos esa transformación moral, de que los valores y principios vuelvan a tener valor en este país. No votemos por aquellos candidatos que regalan cosas y que laceran la dignidad del elector. Ya es hora de que votemos por gente que transforme en este país, que sean buen padre de familia, que sea gente buena, que sean buenos ciudadanos. Llegó la hora de que el ciudadano, con su poder del voto, dice que el voto, el día de las elecciones, nos hace a todos igualitos. Igual el de una comarca indígena o el que vive en un área de la ciudad. Llegó la hora de que nosotros como ciudadanos tomemos conciencia de que llegó la hora de transformar este país moral y que los valores y principios tengan el peso que tienen que tener en un país que quiere tener futuro. Definitivamente el llamado que hace Temido Baldía es el llamado que muchos grupos de la sociedad civil han hecho, pero desafortunadamente nos estamos abocando, José Javier Rivera, a un proceso con las reglas que tenemos. Y en vista de lo que ha pasado, por ejemplo, lo que pasó con el intento de cambiar la territorialidad de los impuestos, hay muchos que argumentan que ya el daño se ha hecho, que Panamá es visto como un país poco serio. ¿Qué piensa usted? ¿El daño ya está hecho? ¿La seguridad jurídica se ha visto comprometida? Sí, el daño está hecho. El daño creo que es reparable a mediano o largo plazo, pero demuestra la irresponsabilidad de quienes nos gobiernan, que han arriesgado tanto en un momento al final del año y han echado por tierra todo el esfuerzo de construir una economía de servicios que cuando uno analiza tiene más de 100 años. Sin embargo, yo creo que al ser un problema también es una oportunidad. Creo que la comunidad en términos generales reaccionó inmediatamente, ha encontrado a los responsables, a pesar de que todavía no hay sanciones efectivas que la ley contempla, sí hay una sanción moral, cada uno está perfectamente identificado. Asimismo, y aprovecho porque es el caso de la Corte Suprema de Justicia, yo creo que aunque el magistrado Moncada Luna no ha renunciado, aunque él ha guardado un silencio cómplice, pero él está señalado como uno de los peores magistrados de toda la historia republicana. Y creo que dentro de ese punto de vista hay una oportunidad. Comparto el criterio de la magistrada Troitiño en el sentido de que el magistrado Ayub Prado tiene un reto importante para empezar exigiendo una rendición de cuentas a cada uno de los magistrados, porque muchos de esos magistrados son serios, pero hay otros que han engavetado expedientes, que tienen cientos de expedientes ahí, y él debe exigir como primer acto de su administración que todos los magistrados rindan cuenta de todos los expedientes que tienen y además debe demostrar una real independencia del órgano judicial.
Don Horacio Estriví, se nos está quedando en el tintero el tema económico y el tema del salario mínimo, con este nuevo aumento que se dio y que sorprendió a muchos. Sí. Algunos gremios se adelantaron a cuestionarlo, luego como que recogieron después de que analizaron algunas cosas, pero todavía queda la percepción en muchos de la ciudadanía de que la canasta básica, por más subsidios que haya en 6 productos, va a seguir aumentando. Y en efecto va a seguir aumentando. Y hay que aclarar, yo siento que a diferencia de lo que ocurrió en el periodo anterior, este gobierno no hizo los necesarios esfuerzos para facilitar un verdadero acuerdo entre las partes, que en este caso son la parte laboral y la parte patronal. Pareciera que en el fondo el gobierno quería el fracaso de ese diálogo para poder tener la iniciativa, digamos, el espacio político para poder pasar un aumento de la magnitud del que se ha pasado, que en promedio es de 20%. Y a esto se le agregan algunas connotaciones de discrecionalidad política muy delicadas que también atentan contra el Estado de Derecho y contra la igualdad política y económica de los ciudadanos. Y es que el Estado se ha abrogado la potestad, la facultad de decir en qué áreas sí y en qué áreas no, sobre pretexto de que a algunos negocios les va bien y otros mal. Sin embargo, cuando tú vas al intríngulis político de esto, descubres cosas que son un poquito preocupantes, como que se le van a aplicar a ciertas zonas donde el presidente no se aplica de la misma magnitud, donde hay intereses de la presidencia y viceversa, donde hay adversarios políticos, el aumento es mayor. Ahora, más allá de esas disquisiciones políticas, desde el punto de vista de la teoría económica, yo creo que la tesis que plantea el ministro de Finanzas es absolutamente errada, por cuanto que es claramente visible la incidencia que va a tener este aumento sobre los precios de producción. De hecho, el simple hecho de que exista un aumento del salario se traduce en que hay una mayor demanda, una demanda agregada, y por definición eso incide en el alza de los precios. Ahora bien, tengo que serte franco, como economista, y hay que asumir aquí una responsabilidad. Yo no creo que el país va a ir a la quiebra, ni va a haber un desempleo rampante, como tampoco creo que va a haber una inflación rampante. Pero eso es una cosa, y de allí afirmar que no va a tener ningún efecto, creo que es una falacia. Sí va a contribuir a aumentar la inflación, y de hecho el Centro Nacional de Competitividad tiene regresiones econométricas, sin querer complicarle la vida a nadie, que grosso modo demuestran lo siguiente, que hay una relación matemática. Y se estima, prima facie, que este aumento del 20% en promedio se va a traducir en por lo menos unos 2 puntos adicionales de inflación. Es decir, si la inflación estimada era de 5%, ahora pudiera perfectamente ser de 7 y de 8. ¿Qué es lo más preocupante? ¿No? ¿Qué es lo más curioso de todo esto? Que es posible que Panamá, en el próximo periodo, la economía de hecho va a crecer menos. Va a crecer de un promedio de 6 a 7% vis-a-vis un 9-10% que venía creciendo durante el quinquenio anterior. Pero curiosamente vamos a tener una situación en donde la inflación persiste, el crecimiento disminuye y empieza a aumentar el desempleo. Y esto se conoce en teoría económica como stagflation, que lo vivió Estados Unidos en una década de los 70. Tienes inflación y tienes a la vez un crecimiento del desempleo, que no va a ser, como lo he dicho, no va a ser de gran magnitud, pero sí le resta competitividad a la economía y sí va a contribuir a que aumente el desempleo. Listo, muchas gracias, don Horacio. Muy interesantes los análisis que se han hecho de las diferentes cuestiones que han estado sucediendo en estos últimos días del año 2013, inicio del 2014. Pero también le preguntamos a nuestros usuarios en las redes sociales qué opinan del aumento del salario mínimo. Marjorie Flores dice, el gobierno no ve más allá de las elecciones. Los que estamos buscando trabajo será aún más difícil encontrarlo. Totalmente. Paula Ferrín dice, ese incremento se lo pasarán a nosotros, los consumidores. Todo lo que hace este gobierno lo hace sin pensar. Sayeda de la Torre, por su parte, dice, si sube está mal, si no sube también. Díganme, usted no se despegue del radar. Seguimos con más temas. Nos adentramos ahora en las campañas políticas con los actores de la contienda electoral de mayo del 2014.